Una humilde camarera salva a un multimillonario moribundo. Su reacción cambia la vida de ella para siempre. ¿Qué pasaría si un solo acto de bondad pudiera cambiar dos vidas para siempre? Rachel limpió la misma mesa pegajosa por tercera vez esa noche, sus zapatillas gastadas chirriando contra el suelo, a cuadros de la cafetería. A sus 35 años, llevaba más de una década sirviendo café y tartas en el Mel's Corner Diner, viendo el mundo cambiar a través de ventanas manchadas de grasa, mientras su propia vida permanecía obstinadamente igual. El turno de noche significaba menos clientes, pero cada propina importaba cuando criaba sola a una hija de 7 años. Esa noche de martes de octubre, con la lluvia otoñal golpeando el cristal, Rachel notó al hombre en el reservado de la esquina. Había pedido café solo hacía una hora, pero no lo había tocado. Algo en la forma en que se agarraba el pecho, el brillo pálido en su frente, le apretó el estómago de preocupación. Ella había visto esa mirada antes, su padre, justo antes del ataque al corazón que se lo llevó. ¿Desde dónde nos ves esta noche? ¿Alguna vez has tenido un momento en que todo cambió en un instante? Rachel siempre había sido buena leyendo a la gente. 12 años de servir mesas le habían enseñado a notar al empresario que escondía los papeles del divorcio bajo su periódico, a la anciana que pedía sopa solo para tener con quien hablar, al camionero que contaba sus monedas 2 veces antes de pedir. Era una habilidad de supervivencia en un trabajo donde tu amabilidad determinaba si podías pagar el alquiler. El hombre del reservado 7 era diferente. Su traje probablemente costaba más de lo que Rachel ganaba en 6 meses, pero el dinero no podía ocultar el agotamiento grabado en su rostro. David Harrison, aunque ella aún no sabía su nombre, había conducido 3 horas desde la ciudad después de otro día de 18 horas gestionando su imperio tecnológico. Las advertencias de su médico sobre el estrés resonaban en su mente mientras salía de la autopista, desesperado por encontrar un lugar tranquilo para pensar. ¿Más café, cariño? Rachel se acercó con la cafetera, notando cómo su respiración parecía superficial. Solo la cuenta, por favor. Su voz era forzada, educada, pero distante. David había aprendido a levantar muros. A sus 42 años, había construido una empresa multimillonaria, pero había perdido su matrimonio, su salud y, la mayoría de los días, su sentido de propósito en el camino. Rachel dejó la cuenta y dudó. Su hija Lily siempre le decía que se preocupaba demasiado por los extraños, pero Rachel no podía evitarlo. ¿Se siente bien? Se ve un poco pálido. David intentó sonreír, intentó apartarla con la mano como siempre hacía, pero entonces el dolor golpeó, agudo, aplastante, irradiando por su brazo izquierdo como un relámpago. La taza de café se le escapó de los dedos, rompiéndose contra el suelo en un chorro de líquido oscuro y cerámica blanca. Señor. Rachel estuvo a su lado al instante mientras David se doblaba, su rostro gris como el cielo de noviembre. Señor, quédese conmigo. ¿Cómo se llama? David jadeó, una mano apretada contra su pecho. No puedo respirar. La formación de Rachel de su trabajo voluntario en el departamento de bomberos se activó. Había tomado clases de RCP después de que su padre muriera, prometiendo no volver a sentirse tan impotente. David, mírame. Soy Rachel. Tienes dolores en el pecho, pero vas a estar bien. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911, pero su voz se mantuvo firme. Necesito una ambulancia en Mel's Corner Diner, en la ruta 34. Hombre de mediana edad, dolores en el pecho, dificultad para respirar. Se arrodilló junto al reservado de David, una mano en su hombro. Vienen, David. Sigue respirando conmigo. La cafetería se había vaciado, excepto por el viejo Pete en el mostrador, que observaba con ojos preocupados. Rachel tomó una toalla limpia, la humedeció con agua fría y la presionó suavemente contra la frente de David. ¿Hay alguien a quien deba llamar? ¡Familia! David sacudió la cabeza débilmente. No había nadie. Su exesposa se había vuelto a casar, sus padres habían fallecido y sus socios de negocios eran más competidores que amigos. Allí estaba él, con más dinero que pequeños países,
y una extraña era la única persona que le sostenía la mano mientras el dolor le desgarraba el pecho. «Quédate», susurró. «Por favor». Rachel le apretó la mano con más fuerza. «No me iré a ninguna parte». En la distancia, las sirenas ululaban a través de la lluvia, haciéndose más fuertes con cada segundo. El agarre de David en su mano era lo único que lo anclaba a la conciencia, y la presencia constante de Rachel era lo único que mantenía su pánico a raya. Ninguno de los dos sabía que este momento cambiaría todo lo que importaba en ambas vidas. Los paramédicos irrumpieron por las puertas de cristal de la cafetería como una ola de urgencia organizada. Rachel retrocedió mientras rodeaban a David, pero él volvió a tomarle la mano, con los ojos suplicantes. «No te vayas», logró decir entre respiraciones de la mascarilla de oxígeno. «Te seguiré en mi coche», prometió ella, aunque no tenía ni idea de por qué. Su turno no había terminado. Su niñera solo estaba pagada hasta medianoche, y este hombre era un completo extraño. Pero algo en sus ojos le recordó a Lily durante las tormentas, asustada y necesitando que alguien se quedara cerca. En el Hospital General Mercy, Rachel se sentó en la sala de espera, todavía con su uniforme manchado de café, sintiéndose completamente fuera de lugar entre las paredes estériles y las conversaciones en voz baja. Había llamado a la señora Chen, su vecina, para que cuidara a Lily, explicándole que llegaría tarde sin explicar realmente por qué. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba sentada en un hospital esperando noticias sobre un hombre al que conocía desde hacía 2 horas? Señora, un médico con uniforme verde se acercó. ¿Está aquí por David Harrison? Rachel asintió, de repente nerviosa. Él está estable. Fue un episodio cardíaco masivo inducido por estrés, pero lo detectamos a tiempo. Usted le salvó la vida al llamar en el momento oportuno. La sonrisa del médico era cansada pero genuina. Él ha estado preguntando por usted. Caminar por la unidad de cardiología se sintió surrealista. David parecía más pequeño en la cama del hospital, conectado a monitores que emitían pitidos constantes, pero sus ojos estaban alertas y se iluminaron cuando ella entró. «Viniste». Su voz era más fuerte. «Dije que lo haría». Rachel acercó una silla a su cama. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera atropellado un camión, pero vivo». David estudió su rostro. Realmente la miró por primera vez. Ojos amables, líneas de preocupación que hablaban de demasiados días difíciles. Manos que habían trabajado por todo lo que habían ganado. «Necesito decirle algo». Rachel esperó, viéndolo reunir coraje para lo que fuera que necesitaba decir. «El nombre de mi tarjeta de crédito, Harrison Industries. Esa es mi compañía. No soy solo David. Soy David Harrison». Él esperó el reconocimiento, el cambio que siempre ocurría cuando la gente se daba cuenta de quién era. Pero Rachel solo parecía confundida. ¿Debería eso significarme algo? Por primera vez en años, David se rió. Realmente se rió. Aquí estaba alguien que le había salvado la vida sin conocer su patrimonio neto, sin calcular lo que podría ganar. «Dirijo una empresa de tecnología. Una grande. Soy muy rico». La expresión de Rachel cambió entonces, no a la codicia o al cálculo, sino a algo que hizo que el corazón de David se hundiera. Distancia, cautela, la misma mirada que Lily ponía cuando los niños en la escuela se jactaban de juguetes que ella no podía permitirse. «Oh», ella comenzó a levantarse. «Debería irme. Estoy segura de que tiene gente que debería estar aquí en lugar de...» «No». La mano de David detuvo la suya. «Por favor, no hay nadie más. Y usted está aquí porque eligió estarlo, no por lo que yo pueda darle. ¿Sabe lo raro que es eso?» Los monitores pitaron más rápido a medida que sus emociones se disparaban. Rachel volvió a sentarse en su silla, sus instintos de enfermera prevaleciendo sobre su incomodidad. «Está bien, me quedaré un poco más. Si este momento de conexión inesperada te ha tocado el corazón, por favor, daré un me gusta al video. A veces, los encuentros más importantes ocurren en los lugares más ordinarios». David cerró los ojos, todavía sosteniendo su mano, sintiéndose verdaderamente seguro por primera vez en años. Pero ninguno de los dos vio al fotógrafo fuera de la ventana, ni supo que,
A la mañana siguiente, su historia sería noticia de primera plana. 3 días después, la tranquila vida de Rachel estalló. La foto del periódico la mostraba sosteniendo la mano de David en el hospital, con un titular que le hizo encoger el estómago. El ángel misterioso del multimillonario. Camarera local salva la vida de magnate tecnológico. Su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. «Mamá, hay gente con cámaras afuera», susurró Lily, asomándose por las cortinas rasgadas de su apartamento. A sus 7 años, no entendía por qué extraños querían hablar con su madre, pero podía sentir la ansiedad de Rachel como una pesada manta sobre su pequeño hogar. Rachel había llamado para decir que estaba enferma al trabajo por primera vez en 3 años, porque los reporteros estaban acampados frente al Mel's Diner, preguntando a los clientes sobre la camarera heroína. Se sentía expuesta, vulnerable, como si su privacidad hubiera sido robada y vendida para el entretenimiento. Su teléfono vibró de nuevo. David llamaba por 4ª vez ese día. «Por favor, Rachel, déjame explicarte». «No hay nada que explicar». Su voz era tensa por el agotamiento. «No me debe nada. Hice lo que cualquiera haría. Pero quiero ayudar. Sé de tus préstamos estudiantiles, de las facturas médicas de tu hija del año pasado». La sangre de Rachel se heló. «¿Cómo sabes eso?» El silencio se extendió entre ellos, pesado con el arrepentimiento de David. «Hice que alguien investigara. Quería saber cómo ayudar adecuadamente». «¿Me investigaste?» La voz de Rachel se quebró, como si fuera una especie de proyecto. David se sentó en su lujosa oficina del ático, rodeado de un lujo que ahora le parecía insignificante. Había manejado todo esto mal, abordando la vida de Rachel como un problema de negocios a resolver, en lugar de entender que ella era una mujer orgullosa que nunca había pedido caridad. «No era así, Maní. Yo solo quería... Sé lo que querías». Hombre rico se siente culpable. Le lanza dinero a una camarera pobre. Todos se sienten mejor. Rachel se secó las lágrimas que se negaba a derramar. «Bueno, no soy tu desgravación fiscal. Eso no es justo». El propio dolor de David se filtró. «No sabes lo que es. Cada amistad, cada relación, todo el mundo quiere algo. Tú eras diferente. Ni siquiera sabías quién era yo. Y aún así, y ahora lo sé». Rachel miró a Lily coloreando en la mesa de la cocina, tratando de fingir que no escuchaba. «Sé que eres el tipo de persona que investiga a alguien en lugar de simplemente preguntar. ¿Quién cree que el dinero lo resuelve todo?» La llamada terminó en silencio. David se quedó mirando su teléfono, sintiéndose más solo de lo que se había sentido en el hospital. Había pasado 42 años construyendo muros para protegerse de la gente que quería su dinero. Y ahora había perdido a la única persona que no lo hacía. Rachel se sentó en su sofá, abrazando a Lily mientras los helicópteros sobrevolaban y los periodistas llamaban a las puertas de los vecinos. Había crecido pobre pero orgullosa, criada por padres que creían en ganarse lo que uno tenía. La investigación de David le pareció lástima, y la lástima era algo que no podía aceptar. «Mamá, ¿por qué lloras?» La pequeña mano de Lily tocó la mejilla de Rachel. «Solo cansada, cariño, solo cansada. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así, cuando la amabilidad se complica y el orgullo se interpone en el camino de la ayuda? Haznoslo saber en los comentarios cómo manejarías una situación así». Pero en su oficina a 50 millas de distancia, David estaba aprendiendo algo sobre sí mismo. Por primera vez, alguien se había alejado de su dinero, y en lugar de alivio, se sentía devastado. 2 semanas pasaron como una tormenta lenta. La atención de los medios se desvaneció cuando un escándalo de celebridades acaparó los titulares, pero el daño persistió. Rachel volvió al trabajo, soportando miradas de compasión y conversaciones susurradas que se detenían cuando se acercaba a las mesas. La historia la había pintado como una santa o una cazafortunas, y ella odiaba ambas versiones. David, mientras tanto, no podía concentrarse en las reuniones de la junta ni en los informes trimestrales. Su asistente atendía llamadas de organizaciones benéficas que querían donaciones en honor a su ángel. Mientras él miraba por la ventana de su oficina,
preguntándose cómo había destruido la conexión más genuina que jamás había hecho. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche. Rachel estaba cerrando la cafetería sola cuando encontró el sobre deslizado debajo de la puerta. Sin logotipo, sin dirección de remitente, solo su nombre y una letra cuidadosa. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña fotografía. Rachel, comenzaba. He escrito esta carta 12 veces tratando de encontrar palabras que no suenen a excusas. Me equivoqué al investigar tu vida. Me equivoqué al pensar que el dinero podía arreglar lo que rompí. Pero necesito que entiendas algo sobre esa noche. He pasado 20 años construyendo una empresa, haciendo tratos, rodeado de gente que ve signos de dólar cuando me mira. Me estaba muriendo esa noche. No solo por el ataque al corazón, sino por una soledad que ya ni siquiera reconocía. Cuando me tomaste la mano, cuando te quedaste, porque querías, no porque te pagaran. Fue la primera conexión humana real que tuve en años. Sé que no necesitas que te salven. Te has estado salvando a ti misma y a tu hija muy bien, pero tal vez podríamos salvarnos mutuamente de estar tan solos. La fotografía era de David a los 7 años, de pie junto a una mujer con un uniforme de camarera. Su madre, explicaba la carta, quien había trabajado en 3 empleos después de que su padre se fuera, quien le había enseñado que la amabilidad no se trataba de lo que podías permitirte dar, sino de lo que elegías dar de tu corazón. A ella le habrías gustado, concluía la carta. Ella habría dicho, tienes buenas manos, manos que ayudan sin contar el costo. No pido perdón, pido una oportunidad más para conocer a la persona que me vio como David, no como David Harrison. Rachel se secó los ojos con el dorso de la mano. Algo se movió en su pecho. Pensó en su propia madre, que limpiaba edificios de oficinas por la noche para pagar los sueños de Rachel de la escuela de enfermería que nunca se materializaron del todo, quien le había enseñado que el orgullo era importante, pero también lo era reconocer cuando el corazón de alguien estaba sinceramente arrepentido. A la mañana siguiente, Rachel condujo hasta Harrison Industries. El edificio era todo cristal y acero, intimidante y frío, pero ella recordaba al hombre vulnerable en la cama del hospital. El miedo en sus ojos que no tenía nada que ver con la riqueza y todo que ver con ser humano. La asistente de David pareció sorprendida cuando Rachel dio su nombre. Minutos después, David apareció en el vestíbulo, con esperanza y terror luchando en su rostro. «Recibí tu carta», dijo Rachel simplemente. Y Rachel estudió su rostro. El mismo cansancio, la misma soledad que había reconocido esa primera noche. Y creo que tu madre tenía razón sobre las buenas manos. Pero la próxima vez que quieras saber algo sobre mí, solo pregunta. Si has estado disfrutando de esta historia y quieres ver cómo se desarrolla la conexión entre Rachel y David, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras como esta. La sonrisa de David fue más brillante que cualquier éxito corporativo que hubiera logrado jamás. Tengo tantas preguntas. Entonces empecemos con un café, dijo Rachel, pero en algún lugar que sirva mejor café que Mel's. 6 meses después, Rachel estaba en la cocina del centro comunitario que David le había ayudado discretamente a abrir, viendo a Lily ayudar a servir el almuerzo a las familias que más lo necesitaban. El café Segundas Oportunidades no era una caridad, era una asociación. Rachel dirigía los programas con su título en trabajo social que finalmente había terminado. Mientras David proporcionaba fondos y experiencia comercial sin fanfarria ni oportunidades de fotos, su amistad había crecido lentamente, construida cuidadosamente sobre conversaciones durante cenas ordinarias y anécdotas compartidas sobre sueños de la infancia y decepciones adultas. David aprendió sobre la muerte del padre de Rachel, sus dificultades en la escuela de enfermería, su feroz determinación de darle a Lily una vida mejor. Rachel aprendió sobre la infancia solitaria de David, la muerte de su madre cuando él tenía 16 años, su matrimonio que fracasó porque el éxito no podía llenar los espacios vacíos donde debería haber habido conexión. «Mamá, el señor David está aquí», gritó Lily corriendo hacia la ventana. Se había encariñado con David de inmediato,
Atraída por sus respuestas pacientes a sus interminables preguntas y su genuino interés en sus dibujos y las historias de la escuela, David entró cargando bolsas de supermercado, habiendo aprendido que aparecer con comida era la mejor manera de ser útil sin ser intrusivo. ¿Cuántos hoy?, preguntó, arremangándose. 43 familias, dijo Rachel, atándose el delantal. Y la señora Rodríguez trae sus famosos tamales. Trabajaron codo a codo, sirviendo comidas y escuchando historias de personas que reconstruían sus vidas. David había descubierto que la riqueza solo se sentía significativa cuando tocaba rostros individuales, esperanzas individuales. Rachel había aprendido que la amabilidad podía presentarse de muchas formas y que aceptar ayuda no disminuía su fuerza. ¿Sabes?, dijo David durante un momento de tranquilidad. Nunca te lo agradecí como es debido. Rachel levantó la vista de las mesas que limpiaba. ¿Por qué? Por salvarme la vida 2 veces, una en la cafetería y otra cuando viniste a mi oficina. La voz de David era suave, sincera. Me estaba muriendo en esa torre de cristal y ni siquiera lo sabía. Nos salvamos mutuamente, corrigió Rachel. Este lugar, lo que estamos haciendo aquí, nunca podría haberlo imaginado antes. Más tarde esa noche, después de que el centro cerrara y Lily estuviera dormida, Rachel y David se sentaron en los escalones de su apartamento, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores suaves. Los reporteros se habían ido hacía mucho tiempo, los titulares olvidados, dejando solo a 2 personas que habían encontrado algo precioso en un lugar inesperado. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras trabajado esa noche?, preguntó David. Rachel consideró la pregunta. Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera. Las personas que necesitan el mismo tipo de sanación encuentran su camino juntas. David asintió, entendiendo que su conexión no se trataba de gratitud o culpa, sino de reconocer la soledad en otra persona y elegir hacer algo al respecto. Mi madre solía decir que los ángeles vienen disfrazados de personas comunes, haciendo cosas comunes con corazones extraordinarios. Mujer inteligente, dijo Rachel, le habría encantado este lugar. Te habría querido. Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Rachel sintió la profunda satisfacción de una vida que había encontrado su propósito, y David sintió algo que nunca había esperado. Paz que no dependía de logros o adquisiciones, sino de la simple alegría de ser conocido y valorado por quien era, no por lo que poseía. Si disfrutaste de esta historia de amistad inesperada y segundas oportunidades, recuerda darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios sobre la amabilidad en tu propia vida y suscribirte para más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. A veces los cambios más hermosos provienen de los actos más simples de cuidado.